¿Cómo está, candidato? Mi querido Jimmy, qué gusto estar contigo. A pesar de la distancia, Sí, es bueno hablar con ustedes. perfecto. Ahora, ¿ya está inscrita la candidatura? ¿Ya culminaron todo el proceso? Porque hoy pasamos una nota justamente donde que daba cuenta que solo dos candidatos han terminado presentaciones de formularios, etcétera, que son Pavel Muñoz y Merino. ¿Ustedes ya completaron todo? Sí, Sí. como ustedes saben, ahora la normativa del Consejo Nacional Electoral solicita que se suban las listas completas, es Ujú. decir, alcalde, prefecto, viceprefecto, los Ok. concejales y juntas parroquiales, para que no se caiga la lista. Entonces, Ya. durante esta semana estuvimos recolectando la información de nuestros diferentes candidatos. Acción Democrática Nacional aquí en Pichincha ha presentado candidaturas en el 99% de Ujú. todas las dignidades que se están eligiendo, cerca de 700 candidatos que van a presentarse por Acción Democrática Nacional aquí en Pichincha, y ya estamos todos en el sistema, esperando claramente que el Consejo Nacional Electoral continúe con el Ya. procedimiento. ¿Por qué el cambio de la candidatura, Harold? Primero aspiraba a la prefectura y ahora se posiciona como candidato a alcalde de Quito. Y eso me preguntan en todas las Todos, De entrevistas. sí. cajón. Y creo que es importante primero decirle al país que el Movimiento Acción Democrática Nacional es un movimiento democrático, como dice su nombre, y que además escucha mucho a la gente. Tenemos un equipo muy consolidado. Giovanna Ovidia, que es ahora la candidata a prefecta de Pichincha, era en su momento, luego de las primarias, la precandidata a la alcaldía de Quito, y empezamos a hacer un trabajo conjunto de llegada a los territorios para poder compartir y construir una propuesta que sea integral. Ujú. Ella caminando en Quito, en la zona urbana, yo caminando en la zona rural, tanto de Quito como de Pichincha, empezamos a detectar que la gente le conocía más a Giovanna desde su punto de vista rural, desde el trabajo del Ah, ya. Seguro Social Campesino, y a mí, en cambio, me reconocían mucho por el trabajo directo que hicimos con, por ejemplo, aquí en Quito, los barrios altos, en apoyo social desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y luego desde el Ministerio de Trabajo con la vinculación a diferentes programas de Ya. trabajo y capacitación. En ese sentido, durante las reuniones siempre de evaluación del trabajo que hacemos de manera constante, hicimos un llamado mucho más amplio a la militancia de Acción Democrática Nacional, y se planteó la propuesta desde varios militantes de que podamos hacer este cambio. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos en esa misma línea. Ustedes saben además que en el marco de una elección, las capacidades de cada uno y el conocimiento que tiene la gente del trabajo de cada uno es importante, aún más Claro, en claro. este marco en donde estamos ya cerca de las elecciones, donde vamos a tener una campaña bastante corta. Entonces, en ese sentido, creo que el cambio lo que hace es potenciar cada una Ya. de las capacidades que tenemos nosotros, sin dejar de lado que el plan de gobierno que hemos presentado al Consejo Nacional Electoral, primero para la inscripción y luego que Ujú. lo vamos a presentar a la ciudadanía, es un plan de coordinación interinstitucional que tiene un eje transversal entre juntas parroquiales, Ya. concejalías, la alcaldía de Quito y de los otros cantones de Pichincha, y también la prefectura. Ya. A ver, Harold, ¿por qué los quiteños deben votar por Harold Urbano? Dos o tres razones, a ver. ¿Por qué no Convénzanos. deben votar por el pasado? Esa es mi Bueno, respuesta dele. que siempre doy. Vea, primero, porque Quito, los quiteños somos muy orgullosos de lo que somos. Somos la mitad del mundo, somos una ciudad que durante los últimos 30, 40 años ha tenido momentos en donde ha irradiado modernidad, no solamente para el país, sino también para Latinoamérica. Y hemos perdido últimamente, creo yo, esas ganas de ser ese referente regional. ¿Y por qué se ha perdido? Porque hemos tenido alcaldías demasiado
modo caóticas, que no han hecho nada, que han utilizado a Quito como plataforma política o como una trinchera de pelea con el gobierno nacional. Y hemos tenido alcaldías que nos han llevado a resignarnos también, a tener lo poco que nos han podido dar o nos han podido brindar. La papeleta electoral ahora está llena de pasado. Tenemos una persona, voy a ser muy claro, al candidato Jorge Yunda, que no ha dejado nada de referente en la ciudad de Quito. Es más, salió de una manera poco adecuada y por la puerta de atrás. Y tenemos al candidato Pavel Muñoz, que representa en realidad esa resignación que tiene que cambiar en los ciudadanos quiteños. ¿Qué es lo que representa la aspiración, la precandidatura de Harold Burbano? Representa ese Quito del futuro. Ese Quito que lo tenemos que construir todos los quiteños, un futuro que tiene que pensar en grandes obras como las que ya se han planteado en coordinación con el gobierno del presidente Daniel Noboa, la ampliación del metro de Quito, la construcción del Estadio Olímpico Atahualpa, pero también tiene que pensar en ese día a día de la gente, en la necesidad de resolver los problemas de basura que tanto ha afectado a la ciudad de Quito, la necesidad de resolver la movilidad. No tenemos un control de movilidad. Ahí hagamos una pausa. Ahí hagamos una pausa en el tema de movilidad. El tráfico, bueno, aquí en Guayaquil, Harold, es un desastre realmente, pero Quito desde antes ha venido experimentando muy graves problemas de movilidad, sobre todo porque no hay muchas rutas alternas, qué sé yo. ¿Qué alternativa tienen ustedes para que la analicen los quiteños? Verás, el municipio de Quito creció no por la necesidad que tiene la ciudad de administrarse bien, y empiezo por ahí antes de topar movilidad, porque es importante tener este antecedente, sino creció por la necesidad de cumplir un capricho de un partido político. En ese sentido, por ejemplo, en temas de movilidad, tenemos 4 instituciones que manejan el tema de movilidad en Quito y que ninguna se pone de acuerdo con la otra. Tienes la Secretaría de Movilidad, tienes la empresa de Movilidad y Obras Públicas, tienes la empresa Metro de Quito ahora, tienes además administración de manera autónoma de cada uno de los carriles exclusivos, como es la Metrovía en Guayaquil. Acá tenemos el trole, la ecovía, el carril exclusivo noroccidental. Entonces, esa dispersión ha hecho que nadie tome una decisión y exista caos en materia vehicular en Quito, tomando en cuenta además que a diferencia de Guayaquil, en donde hay una amplia extensión geográfica, Quito crece de manera horizontal porque estamos entre montañas. Para la gente que nos escucha y conoce, el crecimiento de Quito es un crecimiento bastante lineal. En ese sentido, la planificación urbana, por un lado, que esto es algo de mediano y largo plazo, no se ha hecho en el marco de la movilidad, pero por otro lado, tampoco se ha podido conciliar una autoridad única de transporte aquí, que tome las decisiones. Entonces, la decisión que toma la empresa del Metro de Quito de ampliarse hasta Calderón a través del apoyo del gobierno nacional tiene que ser acompañada con la decisión de las otras autoridades en movilidad, para que las rutas no sean unas rutas que compitan con el metro, sino que alimenten al metro y que lleguen además a los diferentes sectores, especialmente rurales o periurbanos de la ciudad. Eso es algo que no pasa aún. ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos una reorganización completa de rutas, proponemos un diálogo constante con los transportistas para que dejen de pelear por los pasajeros, porque el sistema, al ser un sistema caótico, ni siquiera mixto, ni siquiera público-privado, sino un sistema caótico en donde nadie sabe qué posición tiene en el sistema, nos pongamos de acuerdo y digamos, a ver, crezcamos como el metro está creciendo y todas las otras estructuras del transporte, ya sean privadas o públicas, lo que hagan sea alimentar a esa columna vertebral. Vamos a hacer una reestructura total de rutas, vamos a también a cambiar la forma en la cual estamos concesionando esas rutas, vamos a hacer un mecanismo de licitación de las rutas para que el momento en el que compitan las empresas sea en la licitación y no cuando vayan a recoger al pasajero. Oiga, abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Tyron Lino le saluda. Aquí, escuchando sus respuestas, evidentemente, con Jimmy, y
creo yo que a veces cuando usted se refiere un poco a las administraciones pasadas y a la actual realidad de la capital, de los ecuatorianos, usted hace, sin querer, usted hace como una especie de comparativo a lo que pasa también en Guayaquil, que es la segunda capital de importancia del país. Evidentemente se necesitará de esa mancuerda del central con las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados para ejecutar estos planes de gobierno que usted está mencionando, porque vea, los problemas de transportación de Quito es como una copia de lo que pasa acá en Guayaquil. Problemas de recolección de basuras, problemas de planificación urbanística, también la seguridad. Y ahí yo quería ir, abogado. Es necesario que se trabaje de una buena vez por todas en sinergia entre el central y los gobiernos autónomos descentralizados por el tema de recuperar la seguridad. Porque imagínense lo que se encuentran en las famosas cámaras espejos, salas espejos. Imagínense. Ahí vamos, Jimmy, imagínense. ¿Por qué? Porque ha habido ese divorcio. ¿Verdad? Y ahora que se hace una fiscalización nos encontramos con esas sorpresotas, que en Quito decían, uy, qué terrible lo de Guayaquil, y paz, Quito lo mismo. Mañana se van a sorprender los cuencanos y quién sabe, paz también. Es necesario justamente que vuelva, que se diluya ese divorcio y vuelva la sinergia entre estos dos gobiernos, abogado Urbano. Sin duda alguna. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha tomado a la alcaldía de Quito, a la alcaldía de Guayaquil, como trincheras políticas o para poder catapultarse a una posible presidencia de la República, y eso es lo que han hecho los últimos personajes que se encuentran en estas administraciones, o pelear con el gobierno nacional, hacer una oposición política bastante ciega. Si quieren hacer oposición política, y lo que yo les he dicho siempre es esperen 2 años y láncense para asambleístas nacionales, que ahí en la asamblea pueden hacer toda la oposición que quieran. En este momento estamos eligiendo gestores para las ciudades, y vamos a dejar de lado esa pelea de correísmo, novoísmo, etcétera, sino vamos a elegir qué modelos de ciudades queremos, y esto es algo que tiene que estar sobre la mesa. Por otro lado, creo yo que en el tema de seguridad hemos sufrido ese divorcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mano dura que está poniendo el gobierno nacional claramente tiene que ser acompañada por posicionamiento y control territorial. ¿Y quién es el llamado a hacer ese posicionamiento, control territorial y hasta reconstrucción del tejido social? Las alcaldías del gobierno autónomo descentralizado. Vemos como la Policía Nacional, el ministro Reinber, el presidente Daniel Noboa llegan con fuerza, firmeza, hacen las acciones necesarias para poder sacar a los grupos de delincuencia organizada de diferentes sectores que se han tomado en nuestras ciudades. Pero posteriormente a eso, la alcaldía tiene que llegar con servicios, la alcaldía tiene que llegar también con su propio cuerpo de control para poder estar ahí presente, controlar, prevenir, y posteriormente con los servicios sociales hacer que las personas puedan tener opciones que no sean solamente el crimen organizado. Muy bien, la última consulta, no sé si dentro de la pregunta de Tyron estuvo esto. El programa Quito Bici, Biciquito, qué sé yo, ¿está dentro de los planes de Harold Urbano mejorarlo, archivarlo, fiscalizarlo, qué sé yo, qué cosa? Oiga, permítame, es que la gente está cabreada porque dicen que esas bicicletas son pesadísimas, se le mandaron las bicicletas de Robocop. Sí. Y Quito, que es puras cuestas, o sea, van a tener los quiteños pero con unas piernas de este vuelo. Buen estado físico. Yo soy ciclista, o sea, yo soy ciclista urbano, me gusta la bicicleta. Es más, les invito a que puedan venir algún rato y hacemos un recorrido ciclístico acá. Y he visto eso, las bicicletas, bueno, más allá de todo, no creo que tengan la estructura necesaria para poder subir las cuestas que tenemos aquí en Quito, o para poder garantizar tranquilidad en la movilidad para nuestros quiteños. Pero más allá de eso, aterrizando un poco al contrato, lo voy a revisar. Se hizo algunas especulaciones de que la bicicleta costó $22,000. Ni siquiera compró las bicicletas Quito, es un contrato de operación en donde estamos alquilando las bicicletas, y el rato en el que el operador diga ya no quiero más, se llevan todas las bicicletas. Yo no hubiese utilizado ese mecanismo, no lo voy a utilizar, voy a revisar ese contrato, pero más allá de todo yo sí creo en una movilidad alternativa. Quito necesita que no solamente se utilice en carros,
Necesitamos utilizar bicicletas, necesitamos que los espacios sean también espacios caminables. ¿Para qué? Para que, como en otras ciudades del mundo, la gente camine hacia el metro, camine hacia la parada de bus, pero que esas unidades de transporte público puedan brindar la calidad necesaria. Así que, mi querido Jimmy, le invito cuando usted quiera, nos podemos hacer una cicleada acá en Quito, pero no en las bicicletas de Bicicú, por lo menos las que tienen ahora. No en las bicicletas de Robocop, no. No, esas no. Gracias a Harold Urbano, que fue nuestro invitado en Un Café con JJ. Un buen día, Harold, un abrazo. ¿Ah? Un buen día, muchas gracias por darme la oportunidad de decirle a la ciudad que necesitamos subirle de nivel y crear en conjunto una casa para todos, toditos, todos los quiteños. Muchas gracias. Bueno, gracias. Tenemos por acá que continuar. Un detalle sí le quiero decir, pero de pasadita nomás. Ese de todos toditos era en la época de la revolución, lo usaron, ¿no? Así es, todos toditos. Todos toditos. Bueno. Pero creo que era todo todito. Está hablando, a ver, póngalo. Es que no lo escuché ya. Pónchelo, no se vaya, señor Urbano, a ver. Aquí Oye, estoy, pero lo usaron para votar en plancha, no para construir una ciudad para todos. Y eso es algo que tienen que entender. Aquí no estamos llamando a votar en plancha porque no queremos que todo el mundo se alinee a una posición política. Aquí estamos llamando a que se construya una ciudad para todos, y eso es entonces algo que usted va a decir en su discurso, en su discurso en plancha, solo los cangrejos. No, en plancha, porque la propuesta así claro, va a ser presentada. Aquí los candidatos de ADN vamos a presentar una propuesta de coordinación, alcaldía de Quito, prefectura, concejales, gobierno nacional, pero la gente no tiene que estar adoctrinada, la gente tiene que estar consciente de que ese voto en plancha es porque las propuestas son las mejores para la ciudad y la provincia. Eso me parece bien. Bueno, gracias, Harold. Sí. Otra vez un abrazo. Gracias, un abrazo. En la segunda despedida. Chao.